maestra Griselda Elizalde Castellanos, que es juez de control del estado de Coahuila. La maestra Griselda es originaria de Saltillo, Coahuila. Cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene un desempeño de 28 años en áreas relacionadas con la administración y procuración de justicia. Comenzó en febrero de 1994 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y ocupó diferentes cargos. Fue Ministerio Público. Su último cargo fue su procuradora de control de procesos y legalidad. En 1998 ingresó en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, donde fue visitadora judicial, tanto en el Pleno como en el Consejo de la Judicatura del Estado. Convencida de la reforma constitucional de 2008, se capacitó, tomó un diplomado en litigación estratégica en Santiago de Chile en 2009, tomó diversos cursos de USAID en ciudades de Estados Unidos como Portland, Seattle y Salt Lake City. En 2012 obtuvo la certificación como docente por la CETEC y impartió diferentes capacitaciones en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Jalisco y en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como docente de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Noreste desde hace 10 años. Ha impartido la cátedra de taller de juicios orales, cursando la maestría en Sistema Penal Acusatorio Penal, la cual concluyó en diciembre de 2017. En agosto de 2018 participó en la convocatoria de Premios Justicia y obtuvo el premio a Jueza del Año por una sentencia que emitió con perspectiva de género. Actualmente se desempeña como jueza del Sistema Acusatorio Penal en Saltillo, formando parte del equipo de jueces quienes han contribuido a obtener para Coahuila el primer lugar a nivel nacional en la implementación del sistema de justicia penal, otorgado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bienvenida, maestra Griselda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludar y estar acompañándoles en una nueva jornada más aquí con Colegio Mexicano de la Oralidad. Agradezco la gentil invitación que por conducto del maestro Víctor Rivas me generaron para estar el día de hoy platicando de un tema polémico para todos. Destrezas de litigación, interrogatorio y contrainterrogatorio. Desde luego, mi agradecimiento a todos quienes nos dan el voto de confianza para sacrificar un espacio de tiempo de su día domingo y en esta hora que pues generalmente estamos descansando, pero que hoy decidimos invertirle un poquito de nuestro tiempo para conocer más de este tema de interrogatorio. Y contrainterrogatorio, quienes han coincidido conmigo en esta fase académica, saben que me gustan las clases con comunicación circular, esto es, intercambiemos, tenemos dudas, alzamos la mano, abrimos nuestro micrófono, planteamos esa duda, agradeciéndoles que si quieren dejamos hacia el final un espacio de dudas respecto de temas en concretos que tengan por algún asunto que estén llevando, pero que primordialmente estas dudas, la interrupción que se genere sea con motivo de lo que estamos explicando en el momento para no desviar un poquito el curso de la clase y siendo respetuosos de quienes han dado el voto de confianza para estar aquí. Y bien rápido, hago dos preguntitas que con eso abro. Leticia Cortázar, ¿qué te quieres llevar el día de hoy de esta charla, de esta clase? Cuéntanos, ¿de dónde nos acompañas? Bien rapidito. Buenos días, yo soy de Uruapan, Michoacán. Wow. Estoy en la Defensoría Pública, inicié este mes. Yo quiero llevarme todas las estrategias, quiero exprimirla lo más que se pueda. Okay. En el buen sentido de la palabra, llevarme todas las estrategias posibles para una buena argumentación. ¿Mande? ¿Primera vez que estás con nosotros? Primera ocasión. Ok, esperemos y se cumpla la expectativa y la inversión que tú has hecho y el voto de confianza que nos has dado. Mi querido Alejandro, no Alejandro Torres, Alejandro, ¿qué te quieres llevar hoy? Venga. Maestra, buenos días. Buenos días. Realmente el interrogatorio y contrainterrogatorio es como que para mí el talón de Aquiles es
es lo más, se me complica un poco. Sin embargo, yo creo que el interrogatorio contra quien sabe interrogar y contrainterrogar, Está del prácticamente otro lado. está al otro lado lo fundamental en los juicios orales. Entonces es mi talón y entonces pues al Aquiles y pues tengo que echarle más ganas porque realmente yo ya estoy a niveles ya de litigio, ya de homicidio, violación y otro tipo de asuntos, y es donde adolezco, y por eso es que quiero llevarme Claro. lo mejor posible de esta clase, maestra. Gracias. Bien. ¿Alguien más quisiera generar alguna aportación? Aquí nos podemos equivocar, ¿eh? Abran el micrófono, si quieren no abran la cámara, pero abran su micrófono. Adelante, Edson. Edson Antúnez. ¿No? Bueno. Hola maestra, buenos días. Hola. Sí, igualmente, igual que los compañeros, evidentemente... Se te oye ahí cortado. Te oye cortado. Bueno. Muy bien. Lo que pasa es que, pero bueno, bien. En lo que me habilitan para compartir cámara, Colegio Mexicano, por favor, Alejandro Valencia. Buen día, su señoría. Hola, buen día. Bueno, respecto de lo que comentaba, que nos vamos a llevar de la ponencia que va a ser el día de hoy, pues a mí me gustaría llevar de esto, cómo hacer las objeciones al momento Perfecto. de que pues mi contraparte hace alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, saber hacer las objeciones. Es lo que me quiero llevar. ¿Quieres que veamos temas de objeciones? Y Mariana, cierro con Mariana. Venga, Mariana. Hola, buenos días. Hola. Bueno, a mí me gustaría también la parte del contrainterrogatorio, el interrogatorio, se me hace también un poquito complicado, y también la parte en la que se refieren en juicio la parte circunstancial solamente de la prueba, pruebas que a lo mejor nada más hacen inferencias, pruebas que nada más son testigos no presenciales, que No nada directos. más fueron no directos, son pruebas que no conllevan una prueba pericial, científica, que nada más son puras inferencias, puros testigos de circunstanciales. ¿Cómo desahogar ese tipo de pruebas? Ajá, Okay. que son Mira, me puros... parece muy, muy interesante tu pregunta. Y claro que sí, corazón, lo abordamos ahorita con mucho gusto. Bueno, pues Muchas sin gracias. más, gracias, Mariana. Sin más, arranco. ¿Cómo vamos a dividir la clase? Al decir 1:30, hacemos un breve espacio de unos 5 minutitos para ir por un vasito de agua, capaz si alguien quiere ir al baño, y regresarlos un poquito a la atención haciendo esta breve pausa. ¿Qué vamos a ver en este primer bloque? Pues obviamente interrogatorio, y avanzamos tantito en el contra, porque a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio entre todos de una entrevista que les voy a poner. ¿Cómo serían ejemplos de preguntas abiertas? ¿Cuáles pudieran ser objeciones dentro de esa misma entrevista? ¿Y qué contrainterrogo? ¿Cómo planteo el contrainterrogatorio? Arranco con esta diapositiva que es una frase mía, que lo he vivido, lo he experimentado a lo largo de los 8 años que tengo encabezando diversas audiencias, y expreso que lo que no se diga en la audiencia no ocurre en la misma. ¿A qué voy con esto? Un interrogatorio es el ejercicio mediante el cual vamos a extraer información que le vamos a proporcionar a ese juzgador, a ese tribunal, para que tengan herramientas de valoración y con ello estén en condiciones de emitir su determinación. Si me ayudan un poquito, Alejandro y Mariana, bajando su mano, por favor, si es que ya no se presenta ninguna inquietud. Vamos a hacer un breve recorrido. Sabemos que este sistema de corte acusatorio tiene 3 etapas. En eso no creo que alguno de ustedes presente duda alguna. Sabemos que investigación, desde la denuncia hasta el plazo de cierre; intermedia, desde la acusación, escrito de acusación hasta el auto de apertura, a juicio oral; y el juicio, pues, arrancando con alegatos o el auto de apertura, lectura del auto de apertura y sentencia. Y aquí vamos a reflexionar un poquito.
¿Dónde puedo tener ejercicios de interrogatorio y de contrainterrogatorio? ¿En cuál de estas 3 etapas se van a presentar esos ejercicios? Díganme ustedes. ¿Solo en la de juicio? Venga, hagamos uso de chat, participemos. Como siempre les digo, ya serían estamos 3 aquí. para mí. ¿Perdón? Serían para mí, doctora, serían 3 para mí. A ver, Podría venga. ser en audiencia inicial 314, podría ser en prueba anticipada y en su momento juicio oral. Algunos no quisieran meterse en el 327, que es el sobreseimiento, pero no está limitado aún y cuando haya una tesis. Serían esos 4 aspectos. Serían esos 4 aspectos, pero en la práctica, ¿qué es lo que más se nos presenta, maestro Guido? En una 314, vinculación o procesa, ajá, y en 314, la etapa de juicio. Juicio oral, es correcto. Excepcionalmente voy a tener prueba anticipada, excepcionalmente voy a tener un escenario de sobreseimiento. Fíjense, cuando se implementó la ya no tan reciente reforma constitucional, 2008, 2016, 8 años para su implementación, 2016, 2023, 7 años de consolidación del sistema, nunca se nos vino a capacitar, y lo digo por experiencia propia, en temas de audiencia inicial. Todos escuchábamos capacitación en alegatos de apertura, alegatos de clausura, cómo interrogo, cómo contrainterrogo, pero ya en un tema de juicio, no tanto dentro de la etapa inicial. Y eso, pues, nos conlleva a que no nos preparamos del todo dentro de esta audiencia que sí o sí siempre se va a llevar a cabo. Difícilmente el sistema está contemplado para llegar a etapa de juicio oral, no está concebido para ello. Colapsaríamos. Y ya de por sí ahorita tenemos un serio problema de diferimiento de audiencias, pues no le cuento si de las 1000 carpetas judicializadas llevásemos 1000 juicios. No tenemos esa capacidad. Entonces, mi primer escenario es audiencia inicial, concretamente en la vinculación a proceso, donde yo puedo llevar interrogatorio y desde luego contrainterrogatorio. Adelante, Alejandro, cuéntanos. Señoría, lo siguiente, en la carpeta de investigación, al momento de los, en este caso, los que presentan al probable, se puede hacer la entrevista a las personas que detuvieron al probable responsable, podría ser ahí un interrogatorio como claro, entrevista. Bueno, esa entrevista ya está dentro de la carpeta de investigación. ¿Cómo? Pudiera ser en el informe policial homologado. Y yo puedo ofrecer a los policías aprensores a que vengan a hablar dentro del plazo constitucional si mi estrategia está centrada en destruir lo que ellos plasmaron en ese informe policial homologado. ¿Va? ¿Sí? Ok, entonces sería dentro de la duplicidad del término constitucional. Dentro de la duplicidad del término constitucional, cuando tú pudieras tener estos ejercicios, ¿verdad? Ok. Está bien. Gracias, Alejandro. ¿En qué consiste un interrogatorio? ¿Para qué quiero yo un interrogatorio o un contrainterrogatorio? Y ahí tenemos un juez pensando. Revisión en audiencia inicial o de juicio oral de los testigos que la propia parte ha presentado u ofrecido al proceso. ¿Cuál es la finalidad de ello? Extraer información que la parte, quien presenta al testigo, requiere para construir la historia o un trozo de la historia que éste puede proporcionar. Ese testigo es quien será los ojos del juez en la escena de los hechos, no en la escena de hechos delictivos, sino en la parte de la historia que tú quieres estar ofertándole a ese juzgador. Y por tanto, debo de tener la habilidad de extraer la información que yo quiero que valore ese órgano jurisdiccional, ese tribunal unitario, ese tribunal de enjuiciamiento o ese juez de control. Por eso mi frase de lo que no se dice en la audiencia no existe para juez. Y miren ustedes, dentro de estas audiencias, ¿qué me ha tocado ver a lo largo de ellas? Que muchas de las veces asumimos que ese juez de control, ese juez de juicio, sabe lo que contiene nuestra carpeta y damos por hecho tal situación de tal suerte, ¿sí?, que ya no nos preocupamos de hacerle la pregunta al testigo. Paréntesis, cuando tú vas a interrogar a un testigo, tú vas preparado.
en un esqueleto de las preguntas que quieres formularle. No las vas a preparar en el momento de estar interrogando. La primera pregunta que podríamos hacernos, ¿qué quiero yo de este testigo? ¿De qué me va a venir a hablar de este testigo? Y eso, esa parte, ¿dónde embona en mi rompecabezas de la historia? Y dónde se materializa en uno de los elementos del delito. Ejemplo, yo quiero justificar un apoderamiento y de ese apoderamiento me va a venir a hablar el testigo A. ¿Y cómo es que me va a venir a hablar del testigo A de ese apoderamiento? Porque lo vio, porque tuvo referencia directa. Hacer esos cuestionamientos para saber de qué manera extraigo la información de dicho testigo en el supuesto que sea yo el oferente, es decir, yo lo estoy interrogando. Recordemos, interrogatorio va de la mano necesariamente con que es tu testigo, ¿sí? Es algo que tú estás ofreciendo. Contrainterrogatorio no es tu testigo. Quiero destruirlo, por eso se me da la oportunidad, en observancia del principio de contradicción, de atacar. Y ahorita veamos los objetivos de un contrainterrogatorio. Muy bien, entonces, es la revisión para extraer esta información que quiero que ese juez escuche y esté atento de lo que ese testigo va a llevarlo a cabo. Ahí está el fundamento, audiencia inicial de vinculación al proceso. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque sí tenemos que contar claro para qué quiero yo estar interrogando a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con ello? ¿Cómo es que se cuenta una historia? Cuéntenme. Cuéntenme ustedes, en un juicio, ¿quién nos va a contar la historia? ¿El litigante? ¿El Ministerio Público? ¿El defensor? ¿El asesor? ¿La defensa? ¿Quién cuenta la historia de lo que ha ocurrido? Pongámosle actitud, compañeros. Insisto, ya estamos aquí. Lo mejor que podemos es echarle ganas. Venga, Alejandro. Obviamente, su señoría sería la estrella y es el testigo. Okay. No es ni siquiera el abogado. No. Ahí te va, mira, qué buen punto. La estrella en un interrogatorio, maestro Guido, es el testigo. En eso totalmente comulgo contigo. Y la estrella en un contrainterrogatorio es el defensor o quien está contrainterrogando por la destreza de litigio que tiene para destruir credibilidad en un contrainterrogatorio. Venga, Alejandro, dinos. ¿Qué pasó, Alejandro? Bueno, también puede ser el órgano de acusación, porque él va a decir el hecho fáctico, claro. va a decir el hecho fáctico, y entonces, pues, de cierta manera, el testigo va a decir lo que le sabe y le consta, pero en general, yo pienso que es el órgano de acusación el que está haciendo el hecho fáctico, y pienso que después, bueno, podía ser el testigo. Uh-huh. Pero ¿quién te está brindando la historia de los hechos? ¿El Ministerio Público? La historia. ¿Quién te lo está brindando? Ah, bueno, entonces el que presenció, ¿verdad? El que no necesariamente el que presenció, porque tenemos testigos directos, ¿sí? Referencias directas, es decir, quien ha presenciado el hecho, pero puedo tener testigos indirectos, los que no son presenciales y que me aportan referencias indirectas respecto del hecho que está debatiéndose, el hecho materia de acusación, ¿sí? Pero parte de la historia o de este gran rompecabezas, imaginemos que estamos en juicio oral y es un rompecabezas, es un lienzo, ¿sí? Si me permite el ejemplo, es un lienzo blanco de pintura que va a empezar a dibujar el juzgador respecto de la historia que le está contando el testigo. Si arrancamos en juicio oral con unos alegatos de apertura a cargo del Ministerio Público y nos dice la clásica, su señoría, esta representación social va a probar más allá de duda razonable, y me cuentas tu historia, pero ese es el punto de partida y es una manifestación que está haciendo el operador, pero ¿quién viene a darle forma a esa historia o quién viene a ir estampando cada pieza del rompecabezas, cada color de ese lienzo? Lo va a hacer el testigo, no es precisamente el Ministerio Público. El Ministerio Público, la defensa, el asesor nos han dado el guión de la película, por así decirlo, pero quien nos va a terminar de platicar esa película será el testigo. ¿Cómo? A través de las preguntas que yo le esté haciendo. Adelante, Norberto, venga. Ya se me había pasado bien.
si tomamos en cuenta, su señoría, que un delito realizado ya es una historia, ya pertenece al pasado, ¿no? Y hay que reconstruir efectivamente esa historia, tal vez se sepa la verdad, tal vez no. Y como usted lo mencionó, pues es el testigo directo, es el que va a hacer esa narrativa, esa historia, para construir efectivamente esas pautas, de ese evento que se dio, ¿no? De ahí la dificultad que se tiene precisamente para esclarecer los delitos. ¿Es cuánto? Sí, gracias. Muy bien. Veamos, ¿qué objetivos busco yo en un interrogatorio? Primero, yo tengo que solventar la credibilidad de este testigo. Por eso se nos habla primero de las preguntas de acreditación. Debo de encauzarme como un primer objetivo a hacer cuestionamientos tendientes a justificar de quién estamos interrogando, quién es la persona que se sentó y cómo es que construyo la credibilidad de un testigo a partir de preguntas primero de acreditación. Dos pilares en el interrogatorio. Te acredito a ti primero como persona con 3, 4 preguntas de quién eres tú y 2, empiezo en la construcción de tu relato. Ejemplo, si yo brindo las características académicas y personales del testigo, eso me va a llevar a cuestionarme si a partir de esas características es creíble o no el relato. Aterrizo de otra manera. Sí, si tú me estás diciendo que este testigo no tiene preparación académica, si tú me estás diciendo que él siempre ha vivido lejos de un medio urbano y en una respuesta él me dice que la causa de la muerte es por shock hipovolémico, por laceración de la vena aorta, pues voy a empezar a cuestionarme si ese testigo cuenta o no con esa capacidad de manejar esos términos tan exactos cuando siempre ha vivido en un medio que no es urbano. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Si yo pregunto la clásica, ¿cuál es su nombre? Que sugerencia, compañeros. Ya el juez lo ha individualizado, ya le ha preguntado su nombre, ya le ha dicho que se mantendrá en reserva sus datos. Y nuestra primera pregunta casi creo que es de, ¿cuál es su nombre? Ya lo acaba de escuchar el juzgador. No pierdan hermoso tiempo porque es calidad de información reiterando preguntas que ya el juez sabe. Entonces, si seguido de ello le dices, ¿a qué se dedica? Bueno, soy comerciante. ¿Qué edad tiene? No, pues tengo 45 años. ¿Dónde ha vivido toda su vida? Pues en la ciudad. Perfecto. Ya lo estoy revistiendo un poquito de sus características personales porque el relato tiene que ser congruente con ellas, ¿sí? ¿Sí me explico? Díganme si no, ¿sí? Ahora, eso es por cuanto a un testigo que no es experto. Si yo estoy cuestionando a un perito, debo de ahondar un poquito más en las preguntas. ¿Dónde ha estudiado? ¿Cuál es su último grado académico de estudios? ¿Sí? ¿Cuáles son sus documentos que sustentan o respaldan su actividad profesional? ¿Cuál fue el último curso que usted hizo? ¿Ha sido sancionado por alguna cuestión relacionada con el desempeño profesional? Porque estoy revistiendo primero de quién se trata la persona que está sentada. Ustedes sí conocen al testigo, sí lo conocen, el juez no. Yo puedo llevar a Norberto Soto a la audiencia de juicio y decir, es el mejor litigante que ha existido en el mundo, ¿sí? Pero eso no lo va a saber el juzgador. Y si llega Norberto Soto y se sienta y de bote pronto yo le suelto la clásica pregunta, ¿sabe usted por qué está hoy aquí? Pues el tribunal pasará por alto cuáles son las características personales de Norberto. Insisto, 2 o 3 preguntas nada más para ilustrar al juez, al órgano jurisdiccional, al tribunal de enjuiciamiento, por qué sí resultaría un congruente un relato de historia con términos a lo mejor muy jurídicos, con términos no propios de quien no se ha desenvuelto en medio urbano, y de la manera contraria es como yo puedo ir atacando. Seguido de eso, entro con mi clásica pregunta. ¿Sabe usted por qué estoy aquí? Sí, sí sé. Bueno, y previo a ello, yo habré de contar con un cuadro, ¿sí? Con un cuadro sinóptico en el que de un lado
yo tenga qué parte del hecho, materia de acusación, voy a acreditar con este testigo y seguido qué preguntas habría de hacerle en relación a ello, ¿sí? ¿Sabe usted por qué hoy está aquí? Sí. ¿Nos puede indicar al tribunal? Y recordemos, dentro de un interrogatorio directo, la pregunta es y será siempre abierta. No caben preguntas sugestivas. Y hay que tener mucho cuidado porque sabemos que el juez como tal, si escucha preguntas sugestivas y ve que la otra parte no está objetando, no tiene esa facultad del juzgador de él solito levantar la mano como en materia familiar y decir, no al lugar, es una pregunta sugestiva y no la califico de legal y por tanto no responda. Eso es el sistema acusatorio, es un control horizontal entre el MP y el defensor, entre el asesor y el defensor, entre defensa y MP, entre defensa y asesor jurídico. Pero, ¿dónde te va a impactar a ti el hecho de que estés haciendo preguntas sugestivas en temas de valoración para el juzgador? Porque, ojo, quien está introduciendo la información lo es el operador jurídico quien está interrogando y no el testigo. Entonces, yo insisto, habré de identificar este testigo, Norberto, ¿de qué parte de la historia del hecho materia de acusación me va a venir a hablar? De esta parte, ok. ¿Y eso en qué se traduce? En la proposición jurídica. Tenemos proposición fáctica, jurídica y probatoria. O si se quieren, de otra manera, teoría del caso, elemento fáctico, entendido como hechos, elemento jurídico, entendido como norma, y elemento probatorio, entendido como prueba. Entonces, esos tres elementos los tengo que aterrizar en un cuadro y ver cuál es esta partecita de la que me va a estar hablando el testigo y podamos hacer un ejercicio de un FODA. ¿Saben lo que es un FODA, compañeros?